Hoy vamos a hablar de santos y de arte, utilizando este gráfico en el que he incluido a los santos más importantes en el arte español, representados en pinturas y esculturas que se pueden encontrar en museos españoles. Si quieres más información sobre el gráfico, puedes contactarnos en la dirección que aparece en la descripción. Sin importar si profesas o no una religión cristiana, los santos son figuras muy importantes en nuestra cultura y nuestra historia, y forman parte de nuestro día a día, en nombres, imágenes, fábulas e historias. Aún así, aviso que este video tendrá un punto de vista únicamente histórico y artístico. Vamos a empezar por el principio y para no confundirnos con otros seres sagrados. ¿Qué es un santo? En muchas religiones, el concepto de un Dios que abarca todo es algo muy abstracto y lejano al creyente, por lo que es necesario contar con personajes más cercanos que nos vinculen a él, a través de cosas más relacionadas en nuestro día a día, como las enfermedades, la riqueza o los fenómenos naturales. En las iglesias cristianas este papel lo cumplen los santos, que son personas que vivieron en algún momento del pasado a las que se reconocen virtudes por encima de lo normal, por lo que la Iglesia afirma que están más cerca del Dios al que adoran, incluso llegando a utilizar su poder para hacer milagros. Por ello se considera que son dignas de veneración. Cuando la Iglesia cristiana apenas comenzaba, los santos se declaraban por aclamación de los fieles, que rendían culto a sus tumbas y sus reliquias. Sin embargo, debido a que muchas veces no se conocían las historias de estas personas, el obispo de Cartago, San Cipriano, recomendó en el siglo III que se debía investigar a fondo cada caso antes de proclamar la santidad de una persona, y que eran necesarias pruebas de su vida y de su obra para hacerlo. A partir de ese momento, el proceso de canonización se fue haciendo cada vez más y más complejo, y en la actualidad la declaración de los santos puede llegar a tardar décadas y debe pasar por varias etapas. A pesar de esto, la Iglesia actual reconoce a varios miles de santos y el número de canonizaciones ha aumentado mucho en los últimos tiempos. Mientras que antes cada papa canonizaba a 4 o 5 personas, Juan Pablo II canonizó a 482 y Francisco lleva a la fecha más de 800 santos. Ahora, seguro que si te digo nombres de santos, algunos te suenen y otros no. Esto es porque a lo largo de la historia, algunos santos han ido haciéndose famosos, porque la gente los relaciona con algún sitio, alguna profesión o alguna causa importante, como las enfermedades. Por ejemplo, San Cosme y San Damián, que fueron dos hermanos que eran médicos, son los patronos de esa profesión. O Santa Lucía, a la que le sacaron los ojos durante un tormento, es la patrona de las enfermedades de la vista. En este video hablaré de algunos de estos santos importantes y de cómo se representan en el arte español, y daré algún dato curioso sobre ellos. Ahora, los santos cristianos pueden representarse de dos formas: en alguna escena importante de su vida, como estas escenas del martirio de Santa Lucía, o como un retrato imaginario, en el que se colocan símbolos para identificarlo, como podemos ver aquí, sus ojos en una bandeja y una palma, que representa el martirio. En mi gráfico he dividido a los santos en tres categorías: los santos bíblicos, cuya historia es mencionada en la Bíblica, que incluye a los primeros seguidores de Jesucristo, como los apóstoles; los santos históricos, que son aquellos que vivieron tras el periodo de los apóstoles, entre los que se incluyen a los primeros obispos y papas; y la tercera categoría son los santos de las órdenes religiosas, que son aquellos que pertenecieron a grupos como los franciscanos o los jesuitas. Antes de comenzar, aclaro que solo hablaremos de los santos más representados en el arte español, por lo que algunos santos famosos en otros países como San Patricio o Juana de Arco no aparecen en este gráfico. Además, no podré hablar de todos por cuestiones de tiempo, así que solo veremos a los más importantes. Comencemos con los santos bíblicos, que son aquellos cuya vida y obra es mencionada en la Biblia. El primero de ellos es San Juan Bautista, un predicador que, según algunos historiadores, pudo haber pertenecido a la secta judía de los esenios, unos ermitaños ambulantes. Al igual que en otras religiones antiguas, los esenios tenían el rito de sumergir en el agua a sus iniciados, y fue Juan el Bautista quien realizó este rito sobre Jesús. Según la Biblia, Juan Bautista fue decapitado por orden de Herodes, por lo que es común encontrar en el arte solo su cabeza decapitada. Además del cristianismo, este santo es venerado en el Islam, en el mandeísmo y en la religión Bahá'í. Ahora pasemos a Santa Ana, madre de la Virgen y abuela de Jesús. Aunque es venerada por la Iglesia Católica actual, no aparece en ningún sitio en la Biblia, ni siquiera es mencionada. Todo lo que sabemos de ella ocurre en los libros llamados Evangelios Apócrifos, que son escritos cristianos muy antiguos, pero que no son reconocidos por la Iglesia moderna como oficiales. Sin embargo, sí fueron utilizados por algunas de las primeras iglesias cristianas hasta el siglo IV. Santa Ana suele representarse como una abuela, acompañando a María y a un pequeño Jesús, como vemos en este cuadro de Rubens y este otro de Leonardo da Vinci, y junto con San Joaquín es considerada la patrona de los abuelos.
Otro santo bíblico es María Magdalena, que también aparece muy poco en la Biblia. La Iglesia Ortodoxa de Oriente siempre consideró a Magdalena tan importante como los 12 apóstoles. Sin embargo, la Iglesia Católica no le dio mucha importancia hasta hace poco. Aunque la Biblia no lo dice, la gente y la Iglesia siempre la consideraron una prostituta arrepentida, por lo que a menudo se le ha representado en penitencia, como nos muestra aquí el escultor barroco Pedro de Mena. Entre los santos bíblicos también están los apóstoles de Jesús, que fueron 12, algunos más importantes que otros. Por ahora solo hablaremos de los dos más importantes para nuestro tema, Santiago y Pedro. En España, Santiago es el más importante de los apóstoles, porque según las leyendas medievales fue el encargado de evangelizar la parte del Imperio Romano que ahora ocupa España, y según la tradición su tumba se encuentra bajo la Catedral de Santiago de Compostela. Santiago es el patrono de los peregrinos, así que desde la Edad Media se representa con un bastón de peregrino. Según una leyenda medieval, Santiago se apareció en la batalla de Clavijo en el año 844 y ayudó al ejército cristiano a ganar, por lo que a veces se representa a caballo, combatiendo contra los moros. De allí que también se le conozca como Santiago Matamoros. Otro gran apóstol representado en el arte es San Pedro. De su vida antes de ser discípulo de Jesús no se sabe casi nada, pero cuando se hizo apóstol se convirtió en el más cercano al profeta, que cuando murió lo dejó como líder de los apóstoles. De hecho, fue Pedro quien a una edad muy avanzada encabezó el primer concilio cristiano en el año 50, en el que se dictaron las primeras reglas de la Iglesia cristiana. San Pedro es considerado por la Iglesia como el primero de sus papas y suele representarse con unas grandes llaves en referencia a que tiene las llaves del cielo en la tierra. También son importantes los 4 evangelistas, Mateo, Juan, Lucas y Marcos, que en el arte suelen representarse juntos en el llamado tetramorfos, en el que cada uno se asocia con una figura. Mateo con un ángel, Juan con un águila, Lucas con un toro y Marcos con un león. La segunda categoría de nuestro gráfico son los santos históricos. La palabra históricos está entre comillas porque, como veremos, en algunos casos sus historias no se basan en hechos reales comprobados, sino en leyendas o directamente en invenciones. Vamos a empezar con el más importante de ellos, San Pablo, que es probablemente la persona más importante de la historia del cristianismo, pues su obra y pensamiento llevó al cristianismo de ser una secta judía a una religión independiente y con dogmas definidos. Como se ven en estos cuadros de Ribera y Rubens, a San Pablo se le suele representar con una espada, pues fue decapitado con una, o tirado al suelo por su caballo durante una revelación de Jesús. Como hemos dicho, a lo largo de la historia, algunos santos son relacionados con ciudades o lugares. En España hablaremos de 2 casos importantes, San Jorge y San Lorenzo, que vivieron ambos en el siglo III. San Lorenzo fue uno de los primeros diáconos cristianos, y según la leyenda fue quemado vivo en una parrilla durante las persecuciones del emperador romano Valeriano, por lo que los artistas, como el pintor barroco Francisco de Zurbarán, lo representan a menudo con una parrilla. Incluso el monasterio del Escorial, construido en su honor, tiene la forma de una parrilla. Y por otro lado, la historia de San Jorge es mucho más dudosa. Se cuenta que fue guardia personal del emperador Diocleciano, que lo mandó a ejecutar cuando se enteró que era cristiano. San Jorge suele representarse a caballo combatiendo con un dragón, porque, según una leyenda medieval, acudió a rescatar a una princesa que iba a ser devorada por un dragón que atemorizaba a los habitantes de cierto lugar. Desde entonces, San Jorge se convirtió en un símbolo de los caballeros y los soldados medievales. Por supuesto, la historia del dragón no tiene ningún fundamento histórico natural, y es un buen ejemplo de cómo en muchos casos las historias de los santos no pueden ser consideradas como reales. Otro claro ejemplo de esto es una santa que se representó mucho en el barroco, Santa Rosalía. No esa Santa Rosalía, Santa Rosalía de Palermo. Se dice que Rosalía vivió en el siglo XII, sin embargo su culto comenzó en 1624, durante una pandemia de peste en Palermo. Supuestamente cuando se descubrieron sus restos y se llevaron a la iglesia del pueblo, la pandemia terminó. Su historia corrió por toda Europa y se hicieron retratos imaginarios en los que iba vestida con túnicas marrones, como este de Van Dyck o este de Luca Giordano. Sin embargo, en el siglo XIX se descubrió que sus supuestos restos pertenecían en realidad a una cabra y nunca se han encontrado evidencias históricas sobre ella o su familia. Aún así, actualmente se venera y se considera defensora en las epidemias. Una categoría especial de santos son los llamados doctores de la Iglesia, que en el esquema señalo en rojo. Fueron personas que contribuyeron mucho al desarrollo del cristianismo, ya sea creando doctrina o interpretando las escrituras. Muchos de estos doctores fueron obispos o papas, y entre ellos los más representados son San Agustín, San Gregorio y San Jerónimo. San Agustín era pintado en el barroco como un monje de túnica oscura, como nos muestra aquí Ribera, o como un obispo, como nos muestra aquí Murillo, y generalmente está rodeado de los muchos libros que escribió, dolor de cabeza de todos los estudiantes de filosofía.
San Gregorio fue papa tras la caída del Imperio Romano, en una época de mucho peligro para la ciudad de Roma, pues sin el imperio quedó a merced de los reyes bárbaros que querían conquistarla. Gregorio fue un gran negociador político y gobernó la ciudad a falta de emperador, lo que definiría el futuro papel del papa en la Edad Media. Por eso se le suele representar como un papa con mucho lujo, lleno de joyas, como si hubiera saltado un banco, vamos. Además, es el responsable de recopilar lo que hoy conocemos como el canto gregoriano. Y por último, San Jerónimo. Él fue el encargado de traducir la Biblia al latín, y esa versión es la que la Iglesia Católica considera auténtica y oficial. Aunque San Jerónimo fue obispo, en el arte de España es común verlo en penitencia, como esta escultura de Pietro Torrigiano, o esta pintura de José de Rivera, pues durante el barroco la penitencia y el arrepentimiento eran dos de los valores más importantes de la Iglesia Católica. Si te fijas, muchas de las imágenes de los santos en nuestro gráfico son de la época del barroco. Esto es porque en esta época la Iglesia Católica utilizó como nunca a los santos para conectar con la sociedad y para transmitir sus valores. Y es que en el siglo anterior un monje alemán llamado Martín Lutero comenzó a criticar la corrupción y las malas costumbres de la Iglesia. Incluso llegó a negar la autoridad del Papa. Sus enseñanzas provocaron una gran división entre los cristianos que llevó incluso a enfrentamientos políticos y militares, y la división de la Iglesia en Europa en varias ramas. Para impedir el avance del protestantismo, la Iglesia Católica inició un proceso de reforma, en la que se dio mucha importancia a las imágenes de los santos como vínculo con Dios, y se diseñó un conjunto de símbolos para que la gente pudiera identificarlos. ¿Recuerdas que San Pablo lleva una espada, San Pedro unas llaves o San Lorenzo una parrilla? Pues todos estos símbolos se formalizaron en el barroco. Pues en nuestra tercera categoría de santos, estos símbolos son muchísimos. Las órdenes religiosas son grupos de personas que viven bajo un conjunto de reglas y dedican su vida al culto a Dios y a evangelizar, y fueron muy importantes para la reforma de la Iglesia, porque llegaban a mucha gente y de una forma mucho más cercana y directa. Algunos de los miembros de estas órdenes también alcanzaron el grado de santos. Veamos a los más importantes. Para identificar a los santos de las órdenes religiosas, lo más fácil es fijarnos en su ropa. Cada congregación tiene sus propios colores. Por ejemplo, San Bruno, fundador de los cartujos, lleva el hábito blanco con capucha utilizado por los monjes de esa orden, y como vemos aquí en estas dos esculturas, suele representarse incluso en la misma posición. Los dominicos se reconocen por su hábito negro sobre blanco, y los dos más importantes de esta orden son Santo Domingo y Santo Tomás. Santo Domingo nació en Castilla en 1170 y fue el fundador de la orden. Es uno de los santos con más símbolos: el báculo patriarcal, por ser fundador de una orden; el perro con la antorcha, por un sueño que tuvo su madre; la azucena representa la pureza; la estrella, que según una leyenda se apareció durante su bautismo; o el libro, que representa sus estudios en la Universidad de Palencia. Y el segundo, Santo Tomás, se reconoce por tener alas o por aparecer entre otros doctores de la Iglesia. ¿Te acuerdas de lo que eran los doctores de la Iglesia? Pues Santo Tomás es considerado uno de los más importantes por su obra filosófica, en la que introdujo al pensamiento cristiano la filosofía griega de Aristóteles, creando una nueva filosofía cristiana que pervive en nuestros días. Pasemos a San Francisco de Asís, fundador de los franciscanos y amigo de los pobres y los animales. Su verdadero nombre era Giovanni, y de joven fue soldado. Sin embargo, en el arte se representa en hábito franciscano. Para distinguirlo de otros santos de la misma orden, que son muchos, se le ponían estas pequeñas heridas de clavos en las manos, como vemos en este cuadro de Claudio Coello, que según la leyenda aparecieron tras una visión de Jesucristo. San Francisco siempre ha sido muy famoso, pero en los últimos años ha recibido mucha publicidad gracias a que en 2013 Jorge Mario Bergoglio eligió Francisco como su nombre de papa. Otra orden muy importante para España es la Compañía de Jesús o los jesuitas, fundados por el español Ignacio de Loyola. Los jesuitas fueron una de las órdenes más poderosas de la historia, tanto por su poder económico como político. Tenían tanto poder que algunos gobiernos se sintieron amenazados por ellos y decidieron expulsarlos. Incluso en 1773 el mismo Papa decidió suprimir la orden. Ahora, a diferencia de otros santos más antiguos, los de esta época son representados con mucho más realismo, porque muchos de ellos fueron personajes importantes en su época, así que se hicieron verdaderos retratos de ellos, mucho más cercanos a la realidad. Y finalmente, no podemos terminar el video sin mencionar a Santa Teresa de Jesús, una de las más importantes de España, fundadora de los Carmelitas Descalzos en 1562 y patrona de la ciudad de Ávila. Reconocemos a Teresa por el hábito de carmelita, o, como en este cuadro de Alonso Cano, teniendo visiones de Jesucristo. Durante toda su vida, Teresa afirmó tener visiones de Jesús, del infierno y del purgatorio, y se sabe que tuvo varios trances y enfermedades extrañas. En la actualidad, la medicina ha diagnosticado su condición como epiléptica, esquizofrénica o de tener alucinaciones debido al consumo de Clavíceps purpúrea, un hongo presente en el pan de centeno.
Y en fin, se podría hablar de muchos más santos de la Iglesia Católica en el arte, pero por supuesto no podemos cubrir a todos los que incluye el gráfico porque sería un vídeo larguísimo. Pero si quieres aprender más de ellos o quieres verlos en el gráfico, no olvides que puedes contactarnos en los enlaces que aparecen en la descripción. Espero que haya sido interesante, no olvides dar like y suscribirte para más contenido como este. Hasta la próxima.